pongan presente para que me quede un registro en el chat. ¿Cómo venimos ustedes? ¿Cómo vienen con las clases virtuales con las otras materias, con los talleres? ¿Cómo les está yendo? Esto es una materia técnico específico, no es taller, pero ¿cómo la están llevando con los talleres? Recordando que es el último año. Cuéntenme un poquito. Bien, La mayoría no tenemos casi. ¿Se perdió la conectividad con la mayoría? Sí, claro, con la mayoría sí. esta es la clase en la que más tenemos, por así decirlo. Nosotros Sí. no tuvimos muchas. Habremos tenido 6 videollamadas, no sé, por el grupo 2 hablo, 6 En las vacaciones sí, videollamadas en igual. total. El grupo Homo, menos todavía. Antes de las vacaciones sí, igual. Está bien. Teníamos una banda. ¿Tenían mucha Grupo tarea para 2. hacer? No, ponele las clases. Las conectividades virtuales de las clases. Claro. Bueno, pero están trabajando con material tipo PDF, videos, así. Sí, sí. Sí, sí, cada tanto nos Sí. mandan trabajo. Bueno, bien, bien. Entonces es un motivo más también como para alentarlos a ustedes y decirles que sigan participando en las clases. Me alegro de que tengan este compromiso para conectarse los jueves y tengan la buena predisposición y hacerse un lugarcito para estar acá. Ya sea que en alguna clase nos conectemos por 10 minutos, nos saludamos, hacemos una consulta y nos vamos, o sea que hagamos 2 reuniones de Zoom. ¿Está bien? Y también los invito a que hagan ustedes de puente con sus compañeros. ¿Sí? Que hagan de puente para avisarles, comentarles de que tenemos clase los jueves, para que participen todos. Si bien no es un número poco, siempre se reúnen 13, 12 personas de séptimo acá, tenemos 2 alumnos, estaría bueno que estén la mayoría, ¿sí? Que traten de participar todos. Aprovechemos, justamente como dicen ustedes, quizás esta sea la única materia que están teniendo Zoom una vez por semana, aprovechenlo. Qué mejor que sacarle jugo a esto, hacerle consulta al profe que lo tenemos en línea, alguna duda de un trabajo. ¿Se acuerdan cuando recién arrancamos, les tiró un trabajo y no lo pudieron hacer nadie? Y todos pidieron, profe, fíjese si puedo hacer un Zoom, un video. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y ahora que estamos en línea, pueden aprovechar y cada trabajo que pasamos, que yo les doy, traten en lo posible, no les digo que lo resuelvan en las 2 semanas, pero traten de posible de pegarle una oleadita, ¿sí? Léanlo, hagan una leída así muy por arriba, aunque sea, y traten de sacarse, decir, esto sí lo entiendo, esto no entiendo, anoto, esto no lo sé, lo voy a preguntar al profe cuando nos conectemos, y así. Traten de tomarse el tiempo, y si no lo hacen, aunque sea de decir, profe, ¿cómo se hace esto? O me explica esta cosa que no entiendo, esta parte. Entonces así hacemos más rica la clase y yo no sigo avanzando, pensando que ustedes están entendiendo las cosas y por ahí capaz, por miedo, por vergüenza, porque son tímidos, no lo quieren contar. Sí, seamos A mí me abiertos. quedó una duda del trabajo anterior. Lo estaba haciendo ayer y no lo pude resolver. Bueno, Bien, tenía una duda. buenísimo. Después también había otro que no sabía cómo pasarlo en PDF. También les voy a explicar cómo lo podemos hacer. Ah, yo, profe, se lo dejé en Word. Claro, no hay problema igual. En Word se puede leer, se puede hacer tranquilamente. Claro, yo le puse todo ahí. Bueno, pero si en el caso de que vos los quisieras convertir, después te muestro cómo hacerlo. Bien, bueno, Ah, dale, profe. Gracias. vamos a hacer eso, que es lo más fácil. Les voy a compartir. Entonces, les voy a compartir. Bueno, yo trabajo con OpenOffice. ¿Sí? Es un programa también es para poder hacer trabajos de administración. Tiene parecido un Word, tiene parecido un Excel, tiene parecido un Access, solamente que esto es, eh, no es de Windows, sino que esto es de Linux, pero tiene una versión para Windows, ¿está bien? El Linux se llama LibreOffice y si yo lo descargo en Windows se llama OpenOffice. Es un programita muchísimo más liviano que el Word, es muchísimo más amigable cuando lo entienden y se trabaja que en punto ODT.
Ese sería el punto que trabaja, ese sería el archivo ejecutable con el que trabaja este programa. Bájenlo, es un programa súper liviano para la computadora, no pesa nada, no les va a afectar en nada, en lo que es la velocidad de la máquina, y tiene la posibilidad de convertir un PDF así, en instante. A ver, eso los muestro. Ahora, por ejemplo, estamos en una hoja de tipo diapositiva. Y si yo les pongo uno nuevo, esperen un momento. Documento nuevo. Esto se llama presentación. Lo que es PowerPoint, en lo que es Windows, acá se llama presentación. No sé si pueden llegar a ver lo que yo desplegué. Sí, Sí, se ve, sí, se se ve. ve. Bien. Documento de texto sería el Word. Hoja de cálculo sería el Excel, que es bastante parecido. Y vamos a documento de texto. Recuerden que esto es un archivo .odt. ¿Sí? Es parecidísimo al Word. Y si lo aprenden a usar, van a quedarse con esto y no van a querer usar nunca más el Word. Les puede servir para la facultad, o para alguna carrera terciaria, o simplemente en algún trabajo que ustedes realicen con una computadora pueden hacer esto. Y yo, por ejemplo, acá pongo, no sé, trabajo práctico, a ver si me cliqueo. Bien. Y vamos a poner acá donde dice, ahí ven la hoja nueva que se abrió, ¿no? No, profe, yo no veo nada. Hoja nueva no apareció. Bueno, entonces quiere decir que tengo que No, profe. compartir. Está bien. Tengo que compartir nuevamente pantalla. Ahí lo ven. Sí, ahora sí. Bueno, Sí, esta es sí, la ahora se hoja. ve. Yo saqué una hoja de texto. Esta hoja de texto, ven, tiene todo lo mismo. Esto son ventanas predeterminadas que ya vienen, herramientas predeterminadas que vienen. Las tiene también el Word, los tiene el OpenOffice. ¿Sí? Todo lo que tiene el OpenOffice es bastante parecido. También tiene para cambiar la fuente, tiene para cambiar el color del texto, para cambiar el tamaño del texto y demás. Bueno, vamos a los que nos interesa. Acá en esta herramienta me dice exportar directamente como PDF. ¿Sí? Entonces yo simplemente cliqueo ahí y ahora lo podemos guardar. Lo pongo ahí en el escritorio, documento pongo lo mismo, TP, y me lo termina guardando. Simplemente ya está, y ya lo guardó. Lo guardé en el escritorio, ahora si voy al escritorio, seguramente está ahí. Voy a ir al escritorio, yo puse TP, voy a ver acá. Hago doble clic para que aparezca. Bien, ahora voy a poner para compartir y que ustedes puedan ver lo que yo abrí. TP, acá está. Y ahí lo convertí en PDF. Listo. En lo que yo escribí ahí, trabajo práctico, ya está convertido. Y con un Outright lo puedo abrir tranquilamente y no hay ningún tipo de inconveniente ni tampoco tantas vueltas para dar en conversión de un archivo ODT en PDF. Listo. ¿Se entendió, muchachos? Después si alguno lo necesita o quiere recordar el nombre, me lo escribe ahí en privado y yo les pongo por Classroom. ¿Cómo se llama? OpenOffice se llama, que es de Linux. Bueno, vamos ahora a la consulta que me hizo el compañero. Ahí está, creo que era Brian Méndez, era el que tenía una duda con el trabajo. Sí, yo, profe. Dale, decime, a ver. 5 en el ejercicio B. Sí, en el B. Que no recuerdo bien lo que decía el ejercicio. Me quedé en, no supe cómo diferenciar los valores de las otras pérdidas. Bien, bueno, ahora vamos a hacer la recorrida vamos a hacer un repaso. Ahí yo si quieren se los muestro ahora ¿dónde estamos? Ahora si quieren les muestro el trabajo práctico. Tengo tantas carpetas abiertas.
Ahí te compartí. Bien, el 5, Sí. un motor serie se suministra de la red 18 CV con un rendimiento de 90% y la tensión a los bornes 220 volts. Se sabe que las pérdidas del cobre son un 60% de las pérdidas totales. Determine, bueno, la potencia absorbida y la intensidad nominal, las pérdidas totales y las del cobre. O sea, ¿qué te dice las pérdidas? Te habla total y después la del cobre y la potencia de eje. Bien. ¿Esta parte no entendiste? Claro, sí. Sí, sí. Genial. Eso es lo que no entendí. Bueno, en un principio nosotros habíamos hablado de que tenemos potencia perdida, que es parte de la potencia que absorbe de la red. Esperen que voy a apagar la cámara porque me molesta acá en el cuadro que tengo yo, y si apago de ahí no aparece. Bien. Ahora sí. Ahora sí puedo tener la pantalla completa. Bueno, nosotros sabemos por un lado que tenemos lo que es la potencia absorbida, que es la potencia que viene de la red, que es la potencia total, ¿sí? Potencia absorbida. Esta potencia absorbida se va a dividir cuando entra en una máquina, ya sea una máquina estática o una máquina dinámica. Puede ser que sea un transformador o puede ser que sea un motor de continua o un motor de alterna. Está bien, sería indiferente. Siempre hay pérdidas y todas las máquinas absorben una cierta potencia. Entonces, por un lado, vamos a tener lo que se llama potencia útil en el caso de una máquina de continua o alterna, un motor. ¿Sí? Acá, la potencia útil, recordando un poco las clases que veníamos viendo, ¿qué tipo de potencia es o para qué se aplica la potencia útil? Hola. ¿No era, profe, para generar un esfuerzo mecánico? O sea, un trabajo mecánico. Exactamente, muy bien. Es para generar un trabajo mecánico. O sea, la potencia útil es la potencia que utiliza el eje para poder hacer un trabajo mecánico. O sea, si vamos a hablar en criollo, la potencia útil es la potencia que se usa. ¿Está bien? Si yo veo una chapa característica de un motor, me va a decir la potencia útil. A mí no me va a decir la potencia absorbida, lo que absorbe de la red, sino me va a decir la potencia útil, lo que va a utilizar el motor. Entonces, por un lado, esa potencia absorbida se toma parte de ella y va a ir a lo que es potencia útil. Y por otro lado, vamos a tener lo que se llama potencia perdida, lo que se pierde, lo que es potencia perdida. ¿Está bien? Buenas tardes a los que entraron recién. Pongan presente en el chat, así me queda registrado que entraron. Hola, profe. Disculpe por entrar tarde, recién llego a mi casa. Totalmente disculpado. Igual arrancamos todos tarde, empezamos 6:30. Ah, bueno, genial, genial. Con respecto al trabajo que había que entregar, Sí. se lo entregué, pero me dice entrega en proceso. No sé qué significa. Bien, ahí yo tampoco desconozco ese tema, pero si ves que perdura un día o varias horas o el otro día sigue igual, hace una cosa, volvé a editarlo e intentá subirlo. Y en el caso de que no llegue Bueno, a funcionar, hacemos una cosa, me lo pasás por mail, listo, decís, profe, mire, sigue de la misma manera, me lo pasás por mail y ya está. ¿Está bien? bueno, genial. No hay problema. Sí, porque desconozco eso, nunca me pasó, entonces le quería comentar. Está bien, no, a mí tampoco. Sí he encontrado, dice, tarea entregada, pero no hay nada, está vacío. Eso sí me ha pasado. Y que Ah, después ok. se lo recuerdo a los chicos para que lo vuelvan a subir. En el caso de que me encuentro con esa situación, siempre les aviso a los pibes. Ah, ok, ok. Genial, gracias, profe. No, por favor. Bueno, seguimos acá entonces. La potencia perdida es una potencia que se compone de tres partes. Estamos hablando de una máquina, de un motor de continuo. Y para lo que es motores eléctricos, dínamos, generadores, motores eléctricos de continuo o alterna, es igual. Lo único que cambiaría es en la parte de
transformador que va a tener la única pérdida que no va a estar es la pérdida mecánica, porque el transformador es estático, no tiene movimiento, por lo tanto no hay rozamiento tanto entre el estator y el rotor, ni tampoco hay rozamientos en los bujes, ni tampoco va a haber rozamientos dentro de ¿cómo se llama? De los rodamientos. No va a haber rozamiento en los rodamientos. Entonces vamos a tener por un lado lo que es potencia perdida y tenemos pérdidas en el cobre, pérdidas mecánicas por rozamiento, PSU es cobre, y pérdidas en el hierro, que son las pérdidas magnéticas, ¿sí? Las pérdidas que se obtienen por magnetismo. Entonces esas tres pérdidas van a estar. Generalmente las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el hierro son datos. Cuando yo obtengo un trabajo son datos experimentales que cuando hacemos un ejercicio siempre va a aparecer como un dato. Lo único que podemos calcular es la pérdida en el hierro, en el cobre, perdón, que va a tener la fórmula de la siguiente manera. Como es calor, la pérdida en el cobre se produce por calor, la pérdida mecánica por rozamiento y la pérdida en el hierro por magnetismo. La pérdida de calor es la famosa ley de Joule, I cuadrado R. Entonces sí tengo la manera de poder calcular la potencia en el cobre, la potencia perdida en el cobre. Eso sí lo puedo calcular. Lo otro va a ser dato. Esperen que voy a ver el chat, había un mensajito. No, está bien presente, listo. Bueno, entonces esta familia está conformada por tres participantes. Pérdidas del cobre, pérdidas mecánicas, pérdidas del hierro. Todo eso hace la potencia perdida total, que es lo que me pide acá. Pérdidas totales, ¿sí? Entonces yo si obtengo un dato de pérdidas totales es la sumatoria de los tres. Entonces si yo tengo, esperen que saque el lápiz, si yo tengo potencia perdida, yo acá puedo sumar las tres. Puedo sumar pérdidas en el cobre, más las pérdidas en mecánicas, más las pérdidas en el hierro. ¿Está bien? Eso sería lo que es pérdidas. Y acá tenemos la familia, acá tenemos los tres componentes. Y lo que es potencia absorbida es la sumatoria de esto más esto. ¿Por qué? Porque entra en la máquina y sale, por un lado, como pérdida, y por otro lado sale como la potencia que uso, la potencia útil. Entonces a mí me queda, si lo expreso matemáticamente, me dice que la potencia absorbida o la potencia total, como quieran llamarlo ustedes, porque es de la red, es igual a la potencia útil más la potencia perdida. ¿Y en cuántas partes está conformada la potencia perdida? En 3. En 3. Entonces acá me dice las pérdidas totales y las del cobre. Y acá hay un dato que si bien yo no puedo sacar de esta manera la potencia del cobre, pero sí me da un dato. Voy a borrar todo esto. Sí me da un dato. Me dice que que se sabe que las pérdidas del cobre es un 60% de las pérdidas totales. ¿Está bien? Entonces tengo pérdidas totales, o sea, potencia perdida total, es un 100%. Y de acá, de este 100%, yo sé que un 60% corresponde ¿a quién? ¿A quién corresponde? Al cobre. Al cobre, exactamente, el dato que me dice. ¿Y los otros 40% a quién corresponde? A las A la pérdidas, alternador. a las mecánicas y a la de hierro. La pérdida mecánica de hierro. Exactamente, a lo que es rozamiento y a lo que es magnetismo. Esto es calor. O sea que la máquina tiene el 60% de las pérdidas de la potencia absorbida es por calor. Y los otros 40% va a ser pérdidas magnéticas y pérdidas por rozamiento. Entonces puede ser un 20-20,
puede ser un 35,5, puede ser un 39,1, no lo sé, porque no me da el dato específico de cuánto vale la potencia mecánica, la potencia perdida mecánica y las pérdidas por rozamiento. Y las pérdidas de hierro, perdón. Entonces yo no tengo esos datos, pero sí tengo el dato de que esto tengo un 60%. Entonces, ¿cómo puedo sacar este valor? Y primeramente tengo que saber esto. Es lo primero que tengo que saber. Y después sí puedo hacer un cálculo por regla de 3 simple. ¿Está bien? Vamos a suponer que acá, por ejemplo, las pérdidas, perdón, la potencia absorbida. Esa potencia absorbida saben cómo sacarla. Sí, sí. Es esta. Porque me dice suministrada de la red 18 CV. La convierto en watt. ¿Cuánto watt es un CV? Entonces, 736. Claro, entonces yo multiplicando 18 por 736 me da la cantidad de watt y sería la potencia absorbida. Listo, yo solamente voy a convertir esto, ya tengo la A. Y la intensidad nominal. ¿Cómo obtengo la intensidad nominal? Y es muy fácil, utilizo la ley de Ohm y yo digo que P es igual a U por R. Y yo de ahí puedo calcular y puedo determinar cuánto es la corriente. ¿Cuánto es la corriente que va a absorber esto? ¿Está? Tengo datos específicos para poder calcular la corriente acá. Si yo uso P igual a U por R. Sí, ¿Y qué datos porque utilizo? los de los 220 volts y la potencia absorbida, ¿no sería? Sí. Bueno, tendría que multiplicar 200, al ser U por R tendría que multiplicar 220 volts por el resultado de los 18 por 736, que sería la resistencia que serían las pérdidas totales, ¿o no? Perdón, me confundí. No era U por R, era U por I. Ah, Me confundí yo. Potencia igual a Pero U por I. eso. Nadie dijo nada. ¿Qué les pasa? ¿Están dormidos? Sí, güey, yo no entendía por qué esa No, no. fórmula Y ahora sí me tengo cayó. los datos. ¿Tengo tensión? Sí. ¿Tengo potencia? Sí. Bueno, ahora sí despejo matemáticamente y me queda I igual a qué? Igual a la potencia sobre tensión. Lo estaba probando a ver si estaban despiertos, lo estaba poniendo a prueba. No, me equivoqué. Bueno, ahí estamos. I es igual a P por sobre U. Ahora sí obtengo la fórmula para poder sacar corriente. ¿Sí? Listo, ya está. Ya la A, tranqui, ya la puedo sacar. Pérdidas totales. Bien. Tengo un rendimiento y tengo potencia absorbida. Entonces yo sé que el rendimiento es igual a la potencia útil sobre la potencia absorbida. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me sirve este dato? por el 100%, ¿no sería, profe? También. Por el 100%, exactamente. Pero como esto es tan porcentual, o sea, 90%, yo directamente puedo hacer los 90 dividido 100 y suprimo el 100%. Entonces, en vez de usar 90, uso 0,9. Si yo divido 90 sobre 100, me da 0,9. ¿Está bien? Y ya suprimo lo que es 100%. El que lo quiero usar, úselo, pero use los 90. Y yo, por ejemplo, ya suprimo el 100% y utilizo 0,9. Si es un 80%, utilizo 0,8. Si es un 50%, utilizo 0,5. Y ya me ahorro de estar haciendo el pasaje matemático con este. Y solamente me quedaría utilizando, o ya dividiendo los 90 sobre 100, me quedaría así. Me quedaría directa, solo así. Potencia útil sobre absorbida. Listo. Entonces, si yo tengo que despejar matemáticamente esto, yo tengo que despejar la potencia útil. ¿No es cierto? Quedaría Sí, sí. potencia útil es igual a rendimiento por potencia absorbida, ¿o no? Potencia útil es igual a
El rendimiento por la potencia absorbida. Exactamente, por la potencia absorbida. ¿Sí? ¿Y para qué quiero obtener yo el dato de potencia útil? Para después poder sacar todas las pérdidas totales. Exactamente, porque recuerden que yo, potencia absorbida, es la suma entre la potencia útil más la potencia perdida. ¿Está bien? Entonces yo acá, despejando matemáticamente, me quedaría que la potencia perdida es igual a la potencia absorbida menos la potencia útil. ¿Está bien? Y yo puedo obtener ahí la potencia perdida, que es lo que me pide acá, la potencia perdida. Pero recuerden que esa potencia perdida es el 100% de la potencia perdida. Y un 60% es el valor que me da del cobre. Entonces supongamos que yo hice la cuenta, ¿no? Listo, saqué potencia útil, resté a la potencia absorbida. Vamos a poner un supuesto, ¿eh? No es el valor real, pero es como me sirve de ejemplo. Entonces vamos a decir que acá me dio 1000 watts, ¿no es cierto? Tengo 1000 watts de potencia perdida. Esos 1000 watts es el 100% de la potencia perdida. Es una potencia perdida total, porque acá es en general. Acá no me está discriminando qué parte es para la mecánica, qué parte es para el cobre y qué parte es para el magnetismo. Para el hierro, para el cobre y para la mecánica. No me está diciendo eso. Acá cuando yo obtengo el dato de potencia perdida es un dato general. Es toda la potencia perdida. Después veo qué se va como calor, qué se va como magnetismo, como pérdidas magnéticas, y qué se va como rozamiento. Entonces, en el hipotético caso de que yo tenga la potencia perdida igual a 1000 watts, ¿qué debería hacer yo para poder obtener la potencia del cobre, la potencia perdida del cobre? ¿Debería dividirlo por el 60%? Exactamente, debería ser una regla de 3 simple. Si yo puedo directamente hacer la cuenta, o puedo poner acá todo el desarrollo y puedo decir de que la potencia perdida igual a 1000 watts, esto es el 100%. 100% es igual a la potencia perdida, que son los 1000. Y el 60%, X. El 60% es del cobre. Entonces sí, ahí yo puedo hacer el 60% multiplicado por 1000, después lo dividimos por 100. Entonces esto me quedaría 60% por 1000 watts sobre 100%. Entonces por ciento se me va, ¿y qué me da? En watts. Entonces yo multiplicaría 60% por 1000 y después lo divido por 100. Le saco 0 si quieren y ya multiplico 6 por 1000, divido 10. ¿Está bien? ¿Cuánto me da esto? Así, pensando con la cabeza. ¿Cuánto me tendría que dar? ¿Cuánto es el 60% de 1000? 600. Exactamente. Entonces, esto es un caso totalmente ajeno a lo que son los datos reales del ejercicio, del trabajo práctico. Simplemente lo citamos para poder hacer un ejemplo. Entonces a mí me da que si la potencia perdida es en 1000, la potencia del cobre es 600, porque es un 60% del valor de las pérdidas totales. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué es eso nomás, Sí. profe? Claro. Yo pensé que, no, yo eso lo hice, yo pensé que había que sacar las otras dos pérdidas, eso lo había entendido mal entonces. Claro, no, porque a vos te dice pérdidas totales, que es la que sacás haciendo el cálculo general. Y las pérdidas del 60% es lo que sacaste el valor, del 60% del valor que calculaste como pérdida Sí, total. Y después la Claro, potencia de eje es la potencia útil, la que acabamos de sacar anteriormente. sí. ¿Está? Había entendido mal el ejercicio, yo pensé que tenía que sacar las otras dos pérdidas, No, porque aparte de eso la cosa. no, porque De generalmente la son,
está bien, pero generalmente son como datos. De última, acá te hubiese dicho que se sabe que las pérdidas mecánicas son un 20% de las pérdidas totales, entonces te puedo decir, saca la potencia total y la potencia de mecánica. Claro, No, por eso eso era lo que no entendía, cómo llegar a las otras potencias, a las otras pérdidas. Perdón. no, vos como un análisis general, vos sabés que las otras pérdidas son un 40%. El 40% de las pérdidas que queda acá son magnéticas y por rozamiento. Son las pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas. Nada más que eso tenés como dato. No tenés otra cosa. ¿Está bien? Claro. Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se aclararon algunas dudas con esto? Sí, profe. Sí, yo sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Perfecto. Profe, Sí, profe. perdón, yo que había entrado tarde. En la 4 que dice calcular la velocidad de sincronismo, que son de 50 Hz con pares de polos, ¿no? Claro. O sea, si, a ver si lo entendí. Si acá me dice 1, 2, 3 y 4, yo cuando tengo que poner el cálculo en la fórmula tengo que poner 2, No, porque porque ya son te dice pares de P. polos. Por eso, porque ya te dice P. Ya es el par directamente. Si no te hubiese dicho Ah, con polos y te dice polos y la cantidad de polos acá, pero no, acá ya te dice P, por lo tanto acá ya ajá. utilizás este mismo número que está acá, lo utilizás para la fórmula. Ah, listo, Bien, listo, listo. buenísimo. Eso solo. Genial. Vamos a esto entonces, acá. Presentación. Esperen que esto se me corrió. Le voy a llevar un poquito más para allá. Ahí está. Presentación. Y ahí estamos. Bueno, nos queda 5 minutos. Después nos conectamos un ratito más, porque esto va a ser cortito y ya estamos por terminar la clase. Hoy hicimos clase de consulta y hacemos un repaso también. Y seguimos viendo lo que es características de los motores. ¿Sí? ¿Qué era par útil? Así hacemos un repaso general para los que no pudieron estar en la clase anterior. Par útil era la fuerza que se aplica en el eje, lo representamos con una M, y su fórmula es potencia útil sobre W, y W es velocidad angular. ¿Está bien? Y las magnitudes que se dan en par motriz la unidad que se da es newton por metro. Si la potencia sabemos que se da en watt, en este caso que es una parte de la potencia activa, y la velocidad angular se da en radianes sobre segundos. Y para poder hacer el cálculo de velocidad angular, en el caso que yo no lo tenga, su fórmula es 2pi por NA, y alguien me puede decir qué es NA. Si se acuerdan o lo tienen anotado por ahí. La velocidad de giro del motor. Exactamente, porque tenemos dos velocidades. Recuerden que tenemos dos velocidades. Una velocidad es la velocidad de giro del motor, como acaba de decir Brian. Y la otra Y la otra, velocidad, ¿cómo? la otra es la velocidad de sincronismo. Exactamente. Y la otra es velocidad de sincronismo, que es la velocidad del flujo, la velocidad de flujo magnético. ¿Está bien? Esta velocidad asincrónica también podemos hacer mención como velocidad del eje, o velocidad del eje del motor. ¿Está bien? Lo podemos relacionar así. Y lo podemos encontrar como N, simplemente N solo, o lo podemos encontrar como NA. Cualquiera de los dos, si los encuentro distintos en los libros, no se preocupen que lo podemos representar de la misma manera. Y la velocidad sincrónica pasa igual. Vamos a la otra diapositiva. Bueno, ¿cómo se calcula la potencia? Bueno, sabemos que la potencia se calcula U por I, o también podemos calcular I cuadrado R o U cuadrado sobre R. Y sus magnitudes se dan en watt, la tensión en volt, la corriente en ampere. ¿No? Las pérdidas en la máquina es lo que estuvimos hablando recién, pérdidas en el hierro, de todas las partes ferromagnéticas de una máquina se producen pérdidas por histéresis o Foucault, que se traducen en el calentamiento del motor. ¿Sí? Estos son la histéresis, justamente es cuando la máquina deja de ser magnetizada, cuando la apagás, queda todavía un poco de magnetismo dentro de lo que es el hierro, en lo que son las chapas de silicio que están puestos en el motor, para el estator o para el rotor, y vamos a encontrar que hay un excedente de magnetismo y eso produce calor.
Entonces ahí es donde encontramos pérdidas por histéresis y es donde encontramos las pérdidas en el hierro. Las pérdidas mecánicas son por el mismo giro del rotor que produce, o el mismo ventilador también, que está produciendo una resistencia al romper, acortarse por el viento. O también puede ser los rozamientos en los cojinetes o escobillas. Las escobillas donde van los carbones, como solemos llamarlo acá en Argentina. Y las pérdidas por los conductores de cobre, que es la pérdida de ley de Joule, por calentamiento, corresponden a las pérdidas que están en los devanados de la máquina, donde está el cobre. Esto se repitió, no sé por qué. Bueno, y acá tenemos lo que es para calcular la pérdida en el cobre, lo que le había dicho. Lo otro es un dato que yo obtengo por un proceso de experimento que se hace en los motores. Y acá esto sí se puede calcular si es que yo tengo los datos con un ómetro. Puedo saber cuánto es el valor de la resistencia ómnica dentro del conductor y puedo saber, según la corriente, puedo calcular esta potencia perdida en el cobre. Y después lo que es rendimiento, de lo que habíamos hablado, potencia útil sobre potencia absorbida, y se pone un porcentual para poder obtener este dato como un porcentaje. Para poder hacer la fórmula nuevamente, le quito el porciento, y si tengo un porcentaje acá como un 90 o como 80, simplemente lo divido sobre 100 y se le quito el 100%, y ya me queda así la fórmula. El deslizamiento, que es la diferencia entre la velocidad real, que es la velocidad de sincronismo, y la velocidad del eje. Vamos a ver en la fórmula acá, para poder hacer el cálculo de velocidad sincrónica, 60 por F sobre P, P es el pares de polo, que es uno de los ejercicios en trabajo práctico lo tienen que hacer, y el deslizamiento es N1 o NS menos N sobre N1. Está bien, velocidad de sincronismo menos velocidad de asincronismo sobre velocidad de sincronismo nuevamente. ¿Está bien? En pocas palabras sería la velocidad del flujo menos la velocidad del eje sobre la velocidad del flujo. Eso se da en RPM, y el deslizamiento